Terminé de escuchar el podcast. Se me hizo chistoso. Se me hizo muy padre la idea, Sí, sí, pero sí, sí, la Porque verdad, te divagan puedes, mucho. en el Google. este, Y aquí en la uni. identificar Empezaban hablando fácilmente del divorcio. Está muy chido como mezclan los temas. Terminaron hablando o sea, de muy cool, pero Conversación súper de ¿Qué le media importa hora. cuánto batallaron O sea, no Pero muy cool todo, me gustó bastante. Porque apenas va empezando, pero es muy bueno. fluye cool, pero Terminé de escuchar. luego el toque. Y yo vengo a platicar, pues a ver qué sale. Información, lo vengo estudiado. A Irra, en serio, preparamos a Irra para que prepara la información de un tema que nos debería competir a todos y no olvidar, ¿verdad? Es que ibas a empezar con una frase, güey, tengo que empezar con esto, por favor. Quiero que ustedes, bueno, primero que nada, bienvenidos, gracias por estar aquí una vez más en mi casa a estas horas de la mañana cuando pudiera claramente estar durmiendo. Estaría dormido, exactamente. No se crean, un placer tenerlos aquí, a todos nuestros escuchas también, bienvenidos. Y esto ya se tenía planeado desde hace y te digo, quiero externarles hoy una frase que, güey, la neta, o sea, esto sí se va a escuchar desde el fondo chairo de mi corazón. Si dices, güey, o sea, lo sientes, ¿sabes? Cuando vas acá con tus audífonos caminando, te topas esa rola acá en tu aleatorio, dices, güey, Te prendes. es que no se Sientes olvida, correr sí, por la es como- sangre en- Y aunque está muy tonto, luego dices, güey, a mí no me tocó, ¿sabes? O sea, como realmente no entiendo cómo se vivía y que ahorita vamos para allá. Pero si dices, güey, es que te lo imaginas cómo pudo haber sido y si te emperras, o sea, si te da coraje, güey, la Sí, neta. güey. Exacto, es que es un pedo como... Yo fíjate que a mí me pasó mucho eso, güey, por decir, con estas cosas de las cuales vamos a hablar el día de hoy, güey, como que sí me proyecto bastante, güey, en cuanto a cómo... O sea, cómo se... Probablemente me imagino yo que se vivió ese suceso conforme... Por eso a mí como que me gustan los random facts, ¿no? Porque tienen como cosas, contextos que realmente no te dicen cualquiera, güey. Es como que está chido. Y te digo, como que me gusta imaginarme esas cosas en cómo hubiera pasado, o sea, cómo, no sé, güey, cómo se vestía la gente, cómo hablaban, ya. los chavos, ¿no? Sí, Cómo sí, hablaban los como chavos. esa que es una predicción. Para los que nos escuchan y todavía no saben de qué estamos hablando. Yo creo que la gente ya supo por el título de qué estamos hablando. Ahora, Pero ¿cuál va a ser el tema? Ah, güey, sí, pero qué tal que alguien... me arruinaste la idea. Algo que exacto, güey, la gente invidente, güey, que no puede... Sí, güey, no puede ver títulos. Pues este no Hay es que decirlo, güey. Está bien. El tema del día de hoy, Gente bueno, invidente. vamos a hablar... Ya está aquí por error porque no pudiste Porque se te el equivocaste. tema del día de hoy es el 2 de octubre de 1968. Israel nos va a platicar un poco de No cómo se olvida, estuvo no se olvida. todas las circunstancias Espérame. y después vamos a debatir. Efectivamente no se olvida, yo creo que lo hemos olvidado, pero esto es para más adelante. Ya, luego Con todo, sí, cedo la palabra. No, es que les decía que les quería venir acá a externar. ¿Querías o quieres? Quiero, perdóname, amigo. Gracias. Qué gran corrector estilo eres. Muchas pinches gracias. Gracias por hacerme quedar como un imbécil que no sabe Tú hablar. empezaste, güey, con lo del título. Está bien, está bien. Esto es, o sea, imagínate que vas acá caminando a las 7 de la mañana, vas para tu trabajo, vas para la escuela, vas en el camión, en transporte público, sintiendo a tu México, ¿no? Y oliéndolo sobre todo, ¿no? Restregándose a tu México en todo tu México. Sentir el sudor en tu México. Sentir el sudor Bajando por tu México. E introduciéndose en tu México. Exacto, vas allá acá en el camión con tus audífonos y suena acá como de... No sé, Pablo, como sintetizadores acá como del dramatismo. ¿Cómo se le llama eso? Gracias. Excelente. Güey, me siento ya en una radionovela. Y de repente llegó el caballo. Y luego ¿cómo era el chavo, cómo era así, ¿no? El chavo. Ay, güey. A ver, ya, a ver, ¿qué decía, güey? Ahora sí te digo. Vas acá en el camión, donde sea, en el coche, y suena acá los sintetizadores de dramatismo que Pablo hizo. Una fiel representación. Y suena así como de... te voy a poner mi voz acá en grave, ¿no? Dice... En el año de 1968, a una multitud de jóvenes se les abrieron los ojos
y empuñaron valerosamente las armas del pensamiento y la palabra. Sí, yo lo acepto, señor. Okay. Trágicamente fueron engañados, acorralados y asesinados, y un mar de sangre bañó el norte de la Ciudad de México, y el llanto de las madres de los desaparecidos retomó en el eco amargo de la sublevación del pueblo. Pero aún confiamos en que no escapará la tormenta combativa, y el cuerpo, la sangre, el aliento y el espíritu de los caídos seguirá presente, porque el 2 de octubre ¡no se olvida! Y empieza la rola, ¿no? Y empieza el... Güey, o sea, es imposible que me llegues motivado después así como a trabajar. O sea, ya, te empezaste a soltar vergazos ahí. Sí, o sea, caminando, ya estás acá de, ya señora, déjeme pasar. Acá llegas a la oficina pateando bancas y acá de, órale culero. Sí, hay que mover al país. Puta madre. Compañeros, estamos aquí reunidos. Vámonos, rebémonos contra la opresión. Exacto, güey. Sí, de repente te paras acá en tu silla de tu oficina y empiezas acá, compañeros, camaradas, es imposible que no haya sindicatos. No vamos a permitir esta injusticia porque alguien se robó el sándwich. ¿Dónde está mi sándwich de atún? Ay, yo lo encontré. Perdón, gracias. La unión es la fuerza, lo encontramos. A huevo, güey. Es que, güey, pero es que la neta te prendes, güey, te enciendes, o sea, yo también soy como muy, así todos somos como, tenido esta faceta, por lo menos en esta mesa, de ser chairos proactivos. Sí, Yo no. es una faceta, güey. Es un estilo de vida, güey. ¿Alguna vez hicimos a Isra jefe de grupo, güey? Porque había una tiranía ahí, güey. Pinche Fidel. Nos unimos, güey, y nos sublevamos contra esa tiranía, güey. Pudimos derrocarla y obtener el reconocimiento hacia Isra como jefe de grupo, güey. Sí, fue un momento épico para la historia del Bachúa Oriente. Ya no, qué cabrón, güey. Que igual ninguna de las autoridades reales de la escuela reconocieron mi nombramiento. Fue como AMLO acá en el Zócalo en 2006. Sí, nada más acá Con su banda de papel de China, güey. la maestra fue así como, a ver, pásenle. Hagan su tarea para que pueda comenzar la clase. Y falla, pero- se hizo la inocente y dijo... Güey, pero sí se mostró el apoyo, se me quedó así como, huevo. Exacto, güey, es como un poco lo que decía Pablo, güey, o sea, todos hemos tenido ese sentido como de su rebeldía, su sublevación, unión contra la tiranía y Contra la opresión, tiranía, güey. contra el opresor, güey. Pero es nada como el 2 de octubre, al menos en México, como Para representar este sentimiento, güey. Sobre todo, sí. Porque realmente, pues, por decir, para poner como un poquito al contexto, no hablar como de las cosas que todos sabemos como que de este movimiento. Que no sea anecdótico, güey. Exacto, vamos a hablar como de por ejemplo, habría que hablar, por ejemplo, del hecho de que era vivir en los 60 para empezar, ¿no? O sea, que era ya... un poco de contexto histórico. Exacto, ¿Qué está pasando en que eran estos los años? 60, ¿no? Y aquí le vamos a decir a usted, señorita, que está lavando sus trastes, haciendo su tarea, ¿no? Señorito, O señorito, señorix, que están ahí, en el ¿cómo se llama? En la clase en línea, silenciando al profe para escuchar esto. Entonces, pues, ahí les van, ¿no? Pues, rápidamente podemos decir que de los 60, pues, hay como esta rebelión sexual, hay como una revolución desde lo cultural, exacto, desde lo más cultural. Aquí no somos sociólogos ni antropólogos, pero pues desde lo más cultural y desde lo más, superficial, pero podría decirse de alguna manera que era desde la vestimenta, la manera de hablar, la manera de cómo expresar cosas que después dan como lo del 68. O sea, como poner en contexto a la gente de qué era vivir en los 60, por ejemplo. O sea, para decir, vivir en los 60 era lo que mencionabas hace rato, ¿no? El Che Guevara era el personaje del momento, ¿no? Es como un poquito también por ese lado. Por otro lado, pues en el sentido de la política estaba pues lo de Vietnam, ¿no? Estaba Vietnam, también había pedos en Francia, creo también, o sea, había pedos en el mundo, o sea, era una época donde todavía había rebelión total, güey, había un cambio social que, igual cedo la palabra, amigo. Gracias. Es que de hecho sí, o sea, en los 60, una de las características como principales acá desde el estudio de Medellín es que es una época marcada totalmente por las protestas estudiantiles, ¿sabes?
y de otros sectores, o sea, siempre hay movimientos sociales, y la palabra correcta como esa unión es solidaridad, y ahí para, la solidaridad, es como lo que une en los movimientos sociales, como allí el engranaje, bueno, y haz cuenta que eran, en los 60, pues digo, el contexto internacional era ese, como de protestas, y no solo estudiantiles, o sea, también eran campesinas, agrarios, o sea, como que en ese momento fue, un punto como de, donde se juntan, ¿cómo se llama eso? Una junta. Sí. Concluyeron todos ahí en ese fervor que de la época, todo este tipo de movimientos, y pues obviamente en México también le tocó desde a principios de los 60 también, ¿no? Con movimientos sobre todo del sector salud, que estaban exigiendo pues, mejores salarios y mejores condiciones y acá, y ahí fue cuando se empiezan a meter estudiantes de medicina, ahí fue cuando se empieza como a meter a la rama estudiantil todas estas protestas que se estaban gestando alrededor del mundo, como decía Pablo, en Francia también hubo un pedo, en Japón hubo también protestas estudiantiles en los 60, o sea, era una época donde la rebelión, ¿sabes? Era como la época perfecta para que escuchar rolas de Rage Against the Machine, ¿sabes? Exacto, pero los Rage Against the Machine saben como los dos, güey, o sea, en esa época, ¿no? O sea, desde la revolución es que aquí a mí lo que me gustaría como recalcar es que como que yo siento que los 60 en general siempre giraron en torno a los jóvenes, güey, o sea, las tendencias estaban desde los jóvenes, güey, o la gente mayor se fijaba en los jóvenes, estaban los Beatles, estaba, no sé, en el cine estaba ¿cómo se llama Marlon Brando ya haciendo una verga, ¿no? Por ejemplo, y el icono del cine de los 60 ya estaba hecho, Elvis también ya como que ya venía pasando, a lo mejor ya un poquillo, ya estaba como que los Doors, estaba como que sí, empezaba todo el movimiento beatnik, que también exacto, también influyó, sobre todo en Estados Unidos, donde también hubo protestas, pero pues sí influyó como todo este movimiento de liberalización y de fuck it con las instituciones, ¿sabes? Sí, todo ahorita que tienes que aportar. Tengo una pregunta, ¿cómo, ya con un poco de contexto que nos han brindado, entonces, cómo llega toda esta onda de transformación, de rebelión, hay un proceso que me acaban de decir que es mundial, cómo aterriza, no al día 2 de octubre como tal, sino al movimiento que se estaba gestando en México? ¿Qué exigían los estudiantes? ¿Qué era? Porque hay que recordar que pues estábamos a 10 días de los Juegos Olímpicos, los primeros Juegos Olímpicos que se iban a celebrar en América Latina, iban a ser acá en México, y se cruza esta víspera de esta competencia que pues para mí es la favorita. Yo prefiero los Juegos Olímpicos que el Mundial. Pues sí, estamos completos, no estamos porque la parte es así como que se siente más deportivo, ajá, y hay un poquito como que sí va de yo decía por la del sentimiento, güey, como que es como que todo el mundo se une, güey, esa solidaridad, güey, esa unión, pero en México está este movimiento estudiantil que se cruza con, bueno, ahorita vamos a pasar a todo eso. ¿Pero qué exigían los estudiantes? Yo siento que venía, como decía Luis hace rato, es una oleada desde... Pues es que así funciona siempre, güey. Es como se vuelve una ola de sucesos, güey. Empezó en Francia y en Estados Unidos, que son como los lugares que en esa época estaban como mejor posicionados. Todo pasaba en Francia, París, todo pasaba en Nueva York, ¿no? Entonces, desde ahí empieza como que la idea de ser como un poquito más contestatario, o sea, de ser como un poquito más rebelde, no dejarte el pelo largo, ya poder decir que ya no vas a traer zapatos, o sea, que traes zapatos pero traes tenis, güey. O sea, entran los zapatos, pues hasta en eso, güey, o sea, a huevo ni los zapatos, entran los tenis, güey, o sea, ya entran los pantalones de mezclilla que vienen de Estados Unidos también ya como algo, o sea, como de diario, güey. Entonces, o sea, es como, yo siento que el 68 y el movimiento como tal en México es producto, es consecuencia de los, como decía Luis hace rato, de los demás, pero obviamente cuando pasan, era lo que quería hacer el Che Guevara, pasar movimientos sociales a todos lados, o sea, que las rebeliones pasaran en todos lados. La revolución pues, permanente, creo que de Trotsky. Exacto, güey, pero realmente ese pedo, güey, iba a pasar solamente cuando en las situaciones o en las circunstancias que tuviera el país, güey, o sea,
por decir, en México llamó más la atención porque es más recordado el de México del 68 que el de Francia, por ejemplo. Madre. Habla. Es que escuché el perro. Ya dejó de ladrar. Ya escuché. Bueno, el chiste es que, pues, o sea, por la represión que hubo y porque, pues, la neta, o sea, sí estuvo más culero que los que hubo antes, ¿no? Por si estaba lo de Martin Luther King, ¿no? Que lo acaban de matar también, ¿no? ¿Cuándo murió Martin Luther King? En el 68 también, güey. O sea, En mayo del 68. año mamón. Es un año muy interesante, güey. O sea, es como. Años como el 68. 2020, güey, que estamos viviendo ahorita. Son años memorables. Son 2 años, güey. Porque son los años de los cambios, güey. El 2000, güey, cuando el cambio de milenio. O sea, Marta era una lombriz. que dijeron, güey, como se van a desprogramar los relojes, todo el puto mundo se va a caer a la verga, güey, porque ya no traen ese programa, o sea, que no saben si va a funcionar. Pero sí, siento que es un poquillo como eso, ¿no? Que la mutación de las ideas o de bajadas como que un pedo de México, como los estudiantes lo bajaron en México y como ya en lo de las enmiendas, pues eso ya es otra cosa, ¿no? ¿Tú qué? Las enmiendas. Bueno, el pliego petitorio. Yo la neta no traigo el pliego petitorio así como punto por La punto. tienes tatuado, no te hagas. No, güey. Pero mira, las exigencias rondaban, como decía Pablo, o sea, como ser más contestatario, pero no nada más como por serlo, que también sí, o sea, también no vamos a decir como, pues, que no, como ahorita vemos, o sea, los reventadores y ese tipo de gente que nomás busca acá, pues, ha existido desde siempre, ¿no? Pero no, o sea, como las exigencias y acá rondaban como en esta cuestión del pacifismo más, o sea, como de ya que el respeto verdadero a la constitucional, al orden constitucional, los derechos humanos, o sea, como Tengo el pliego petitorio, ¿no? güey, a ver, ¿quieres leerlo, por favor, güey? A ver, güey, espérame, es que... O sea, según yo eran como más acorde a eso, como que el respeto ya a los derechos humanos, como decía, o sea, Martin Luther King, ¿sabes? O sea, estaba como en boga toda esta cuestión de los derechos humanos, ¿sabes? Sí, güey. Y fíjate, esto, güey, bueno, primero libertad a los presos políticos. Derogación del artículo 145 del Código Penal. Aquí para la banda que es abogada. Saludos a la gente que nos escucha de la abogacía, si se dice así, güey. Sí, pero... El derecho, ¿no? Eso es pinche legulén, ¿no? Güey, pero ¿qué dice el artículo? ¿Qué? Ya, olvídalo. La difusión que dice, el cual regulaba el delito de la disolución social, güey, que era lo que hacías no te podías juntar en una esquina, güey, porque ya te paraban, güey. Ya eres un vándalo, güey. Ya estabas, o sea, ya te arrestaban, que era lo que... Es que ya había tanquetas, o sea, en la ciudad era así como de, mira, ahí va el tanque, dale la parada. Sí, güey. Entonces, desaparición del cuerpo de granaderos, güey, que participó en la represión de los estudiantes totalmente, güey, desde que se metieron a las prepas, porque todo empezó en las prepas, güey. O sea, todo empezó porque era una pelea, güey, de morros que se agarraron a putazos, güey, unos morros. Se metieron los granaderos, güey, y se metió también, como que el pinche ejército se metió a meter putazos a unos morros que estaban pegando un tiro, güey. Sí, Entonces, se llevaron a esos morros, güey. Y los de la prepa, esos güeyes dijeron, oye, ¿qué pedo con nuestros compas? ¿No? O sea, pues hay que decirles qué pedo. Y fueron, empezaron a decir, que es lo que dice indemnización. Bueno, esa es indemnización de las víctimas de los actos de represión, por ejemplo, que es otra de las del pliego petitorio. Destitución de los jefes, destitución de los jefes políticos Luis Cuento y Raúl Mendiolea, que era como el regente y el jefe de policía de esa época, güey. Es como que, o sea, realmente, güey, bueno, la última dice, deslinden las responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes. O sea, como que a la gente que se pasó de verga, que en serio sí le encierran, güey. Tú lees estas cosas, güey, y ahorita en 2020 si te hace una mamada, güey. O sea, se te hacen cosas bien obvias, güey. Bueno, para mí se me hace bien obvio. Algo, o sea, no es que obvio, o sea, algo que ahorita se puede pedir con mucha facilidad, ¿no? O sea, claro, cuando un funcionario falta, descaradamente, porque también somos muy permisivos en México, sabemos, tenemos como que muy normalizada la corrupción, cosas por ese estilo, ¿no? Pero cuando algo así más serio, de que alguien se murió, pues es lo mínimo que pedimos es ese deslinde de responsabilidades, pues córranlo, por lo menos córranlo. Y o sea, como dice Pablo, en ese entonces un movimiento para pedir estas cosas tan básicas, pues quiero pensar que hemos progresado, ¿no?
pero ¿qué tanto hemos progresado? Isra. Güey, yo siento que en muy poco, la verdad. Siento que... Es que, bueno, te voy a contestar siguiendo platicando qué pasó en ese entonces. Continuando con la historia. Continuando con la historia, güey. Como decíamos, pinche contexto mundial acá de lucha y de solidaridad estudiantil, de Chavox, ¿sabes? Los Teen Tops estaban rockeando, o sea, estaban Los locos del ritmo. Los locos del ritmo estaban acá. ¿Mi gorda es fea de quién era? No sé, güey. No sé. Bueno, ahorita lo buscamos. En la playlist lo Estaba pondremos. acá ese contexto, ¿no? Como decía, yo me ya inclusive una década atrás que se consuma pues la revolución cubana, ¿no? Entonces ya para los 60 es lo que les decía hace rato, ¿no? Que al Che ya le toca hacer esta figura de ministro que va acá en toda África y es lo que decía, es el rockstar de la época, ¿sabes? Era la princesa Diana de los 60, güey. Para los chairos, ¿sabes? Era así como de, no mames, Exacto, es que para ese los güey chairos. ahorita está en África y África se está independizando también, hay revoluciones en África y ese güey también es, o sea, es como, ese güey es la cara de la guerrilla, ¿sabes? Exacto, güey. Te digo, era el comandante de la segunda columna del ejército guerrillero, era Ernesto Che comandante, por favor, jóvenes, voy a pedir aquí respeto. Era su momento, ¿sabes? Era ministro de industria, ese güey llevaba Cuba acá, ¿sabes? Era muy, tenía muy, como idealizado, pues, ese movimiento. Además de que como el Che estuvo aquí en México, entonces, pues, todavía más, ¿no? O sea, era más como... concordaba más con la tradición, pues, que en México también estuviera pasando, porque aquí también estuvo oculto el Che Guevara, o sea, como que todo es lo que decía hace rato, todo con el punto de convergencia, Esa era la palabra que buscábamos. se dio aquí y, te digo, empezaron acá con protestas estudiantiles por la represión que hubo, y la brutalidad policíaca, se empezaron a manifestar, bla, bla, bla. Gustavo Díaz Ordaz, presidente. Can. 1964, 1970, o sea, casi todo. Esa época, exacto, güey. Esta época, o sea, la Guerra Fría, te digo, todo, ¿sabes? Todo tenía que ver ahí con la lucha, ¿sabes? Exacto, güey. Sí, era una administración, o sea, era el PRI corrupto clímax, ¿sabes? O sea, eran los puntos álgidos, pues, de la corrupción, pues, del sistema hegemónico del PRI. Y lo vamos a ver un poco por cómo se organizaban cómo se organizaba la policía, que era de las principales, como lo que decía hace rato. A la fecha, la policía sigue siendo este órgano de corrupción que no te aspira nada de confianza. Exacto. Ahorita les voy a decir por qué, porque desde la policía misma de la Ciudad de México fue orquestado esta onda de lo que ya todos vimos en Rojo Amanecer, esta onda de la bengala, ¿sabes? Y los guantes blancos y los pañuelos, que no quiero ir adelantando, pero te quería como contestar eso, siendo yo que a la fecha los cuerpos de policía siguen siendo los mismos pinches ramos, puercos, hijos de la mar. Tranquilo, no me peguen. Siguen siendo esa institución, digo, no todo, a lo mejor ahorita hay un poli acá en el semáforo así de chale, yo soy poli y los escucho y me están tirando mierda. No, poli, buen pedo. Sí, o sea, si tú eres un poli, eres de los buen pedo y así que neta ayudan al prójimo y eres servidor público, pues qué chido, ¿no? Pero todos sabemos que son muy pocos, honestamente, ¿no? Sí, güey, es una cuestión más del sistema en sí, o sea, es un sistema que ya está, pues, corrompidísimo a niveles tan profundos, güey, pero tan profundos, La caca está muy adentro, que un policía bueno que haga su servicio pues no va a cambiar en nada toda la institución, ¿sí? Va a cambiar alguna vida en la calle, va a hacer su trabajo bien, pero ese sistema policíaco pues ya está podrido. Es que la corrupción va desde los tomadores de decisiones, se les llama, hasta los de nivel de calle, que será como el tránsito, ya que, o sea, porque puedes tener niveles de corrupción aquí a nivel de calle con el tránsito, y dices, bueno, pues quitas a ese tránsito y de cierta manera estás eliminando la corrupción que hay en tu organización. El peor que cuando la corrupción va hasta los güeyes que toman las decisiones, ya es casi que imposible, es muy difícil cambiar toda la dinámica de organización y de poder, o sea, las dinámicas de poder son muy fuertes, y más cuando tiene el poder de la policía a tu mando, ¿sabes?
si cae en tu teléfono rojo, así como el de las chicas superpoderosas, que puedes llamar cuando sea así como de policía, quiero hacer esto, y ¿sabes? O sea, son cadenas de mando ya muy corrompidas que te digo, a la fecha quiero pensar que siguen siendo casi las mismas. O sea, tú ves a un policía y dices, pinche puerco, o sea, no dices como, mira, ese sujeto está arriesgando su vida todos los días con turnos bien culeros, y o sea, porque no es como de, güey, hay una balacera, no voy por otro lado, no, o sea, tienes que ir y, ¿sabes? Y pues hay gente que es, sus papás o así, o tienen hijos policías y demás, y pues también está culero que los maten, o sea, porque también los matan y además, ¿no? Sí, güey, realmente exacto, güey. Es el... pues es que es como el hecho de decir que podemos pierden todos, ¿no? Al final de cuentas, pues esto está muy visto en este pedo, ¿no? Pues sí, en el movimiento del 68 en general está, o sea, eso es lo que siempre está pasando, no es una lucha constante no solo con el gobierno, sino directamente con la policía, entonces literalmente con la autoridad, y estás hablando de una guerra en la cual, o una confrontación en la cual pues las personas con las que te estás peleando, es como te peleas con un inválido, güey, o sea, pelearte con un estudiante, güey, tú como policía o como militar, personalmente creo que denigra mucho o sea, por tu persona, en el sentido de que, pues, güey, tú estás para servirle al país y todo, y están estos güeyes así como que queriendo decir algo, sí, y es donde entra el pedo de estar obedeciendo, ¿no? Y qué profundo, güey, porque hoy es 27 de septiembre, güey. Sí, a la fecha en que grabamos esto, Pablo acaba de decir estudiantes, acaba de decir militares, acaba de decir desaparecido. ¿Dónde he escuchado esto? Es esto, güey. Cambia, güey. Es un exacto, güey. Como solo cambian las caras, güey. Pero es lo mismo, güey. Estamos en el mismo pedo, porque mira, las desapariciones y todo esto, así es como empezó ese desmadre, güey. Porque te digo, empiezan a desaparecer gente. La gente misma que desaparecieron en aquel entonces, la tienen como separada en o sea, como una especie de torito de C4, ¿no? Así como una preventiva, ¿no? O sea, como aparte de los delincuentes, pero porque eran como una especie de nuevos delincuentes, güey. O sea, ni siquiera sabían cómo moverlos, güey. Es que volvemos a lo mismo. El ardid de la época era como esta onda comunista y esta onda de ese güey nomás está en contra y el antisistema, ¿sabes? No se entendía como que hay otras ideologías, no nada más la centro-derecha, ¿sabes? No, exacto, los viejos, los jefes de los chavos de los 60s tenían miedo del comunismo o sea, vivían con el miedo como de no mames. Exacto, y por eso era que incluso aquí podemos hacer referencia a una película que le recomendamos bastante, que se llama Rojo Amanecer, que es cuando ya todos la vimos en la secundaria, pues bueno, si no la han visto, pues veanla, ¿no? Seguro hay alguien que no la ha visto, si tú no la has visto, que no la secundaria. Exacto, que por eso se la pusieron en entonces, pues bueno, hay una escena en la que entran como que los del guante blanco porque se van a las casas después de que empieza a los edificios. Espérate, ¿qué te parece si lo vamos vamos calentando poco a poco? Sí, ya vimos algunas pistas. Bueno, el chiste es que lo que quería decir era que, bueno, el chiste, o sea, todos esos modelos que existían para los chavos y para los señores, o sea, igual, tanto buenos como malos, pues eran demasiado fuertes, güey, porque realmente tú estabas hablando de que ya dejarte el pelo largo, la barba, ya empezar a estar como que hablando de que... Sí, no seguir las estructuras, estos modelos, los constructos sociales del capitalismo, pero es en serio, o sea, estos constructos que ya tenían preestablecidos, pues llegó gente que el uso de las drogas, por ejemplo, o sea, lo que decíamos, el Che Guevara se paraba así como en las cumbres capitalistas y decía, la neta estas, o sea, no sirven de nada porque hay que cambiar de fondo, o sea, era la idea que tenía esa gente y pues sí tenían muchísimo miedo de que estos güeyes, por eso lo que decías, se trataban como otro tipo de criminales. De hecho, por ejemplo, los presos de las guerrillas o la gente que sí es acá como, tiene esa como habilidad para meterse en problemas en y en el sistema en general, que sabe cómo se meta, ¿sabes? Sí son criminales que los tienen todavía aparte, o sea, los tienen no como personas pues normales, o sea, pueden estar como en una prisión normal porque ese miedo de que el status quo se les caiga de las manos, o sea, porque ¿qué pierdes? O sea, no pierdes nada más, Díaz Ordaz, o sea, pierdes toda la pinche hegemonía, ¿sabes?
que igual se cayó después de eso, creo yo, o sea, quedó así súper... Sí, ya el gobierno de Azorda desde ese día ya chingó su madre, el güey. PRI desde ese momento fue así como de, ay, güey, cada vez era más odioso, ¿sabes? Como que a Sí, partir de exacto, ahí... güey. Exacto, y realmente creo que, o sea, el hecho de que el PRI ya estuviera, como tú dices hace rato, como posicionado como este gobierno patriarcal, ¿no? De castigo, incluso hay una publicidad de aquella época en donde salía Díaz Ordaz, güey, en su publicidad de campaña, diciendo, besándole la mano a su papá, güey, y pone, y con un eslogan así como de, el que sabe mandar, sabe obedecer, algo así, güey. O sea, yo desde entonces ya te estabas enfrentando a un güey que quería que realmente, venía de esta ola de gente que ya había sido educada para obedecer, güey. Sí, O sea, venían, güey, para el poder, o sea, son esos cuadros. El PRI es un partido de cuadros. Esto quiere decir que forman así como sus gentes, no como Grupo Atracomulco y demás. Forman cuadros, son cuadros. Gustavo Díaz Ordaz es una de las personas más maquiavélicas en la política mexicana que conozco. Bueno, no que conozco, o sea, del que he visto, lo conocí acá en la Ouija. O sea, por esa mentalidad del poder y de la relación de poder y cómo debe ser, ¿sabes? Como de ser mejor temido que amado. O sea, ese güey era, sí se lo creyó en serio el príncipe de Maquiavelo, carnal. Y sí, como que sí tenía esa mentalidad. Por eso ya vamos a empezar a ver así como lo chido. a las protestas. Ahora sí viene lo chido, güey. Era tan esa mentalidad de miedo que la Ciudad de México se llenó de tanquetas, ¿sabes? O sea, había tanquetas, había represión contra estudiantes y demás. Obviamente eso, la peor manera de atacar un movimiento social, porque lo único que vas a hacer es que se haga más grande, ¿sabes? Entonces, pues, las protestas cada vez eran más grandes y demás, se fue, haciendo cada vez más grande, hubo, la represión y demás 2 años antes, o 3, no me acuerdo, como en el 65 más o menos, contra los que te decía de medicina, los médicos y demás. que no les querían pagar. Entonces, obviamente, en grupos acá de Face, chavos, 2 de octubre, no falten. No, pues que ahí te va, civil. ahí te va. Yo siento que una de las partes que ahí forma una de las cosas más importantes del movimiento son las brigadas que existieron en el momento. O sea, el pedo aquí era tan grande y crecía tan rápido que realmente no existía un dirigente como tal, nunca existió un dirigente del movimiento ni dirigentes como tal. Lo que existían eran brigadas, voceros. Había voceros, o sea, ahorita se los ponen como dirigentes, pero siento yo, te digo, mi corazón charo, siento yo que un dirigente como tal, exacto, no puedes como tal, hay voceros, hay líderes a lo mejor dentro de la misma organización, pero como tal un dirigente sí es como muy complicado, es como de, yo soy, exacto, a todos atrás de mí, ¿sabes? Entonces realmente cuando empieza, por decir, ese pedo de las protestas, que empieza como que a relucir todo esta violencia, pues ya muy expuesta, güey. Ya a la gente le valía madre estar presenciando cómo les pegaban a los estudiantes los militares, güey, en las prepas, luego que se meten al poli, que se meten a la UNAM, o sea, eso ya violar la autonomía de una universidad, güey, es un pedo grave, güey. O sea, ya es cuando la gente, los maestros y incluso el rector de la UNAM se meten y empiezan a hacer marcha. Hay una marcha muy emblemática del rector dando como su discurso es un discurso, de hecho, muy chido, güey, que está con los estudiantes y todo, güey. Hay un documental, ese sí se los puedo recomendar bastante. Un güey, un estudiante de cine gringo, güey, creo que es gringo, hace como un documental de todo el movimiento, güey, y hace entrevistas de los mismos estudiantes del 68 y hasta se pelean ahí, no, güey, es que tú, que la chingada, y se empiezan a pelear, y hay argumentos muy interesantes, güey, de gente, de tanto estudiantes como maestros, como gente que nomás está ahí pasando, porque por decir, eso que decía de aquí pues vamos a publicar en Facebook, pues era el volantear, güey. Pasaban los carros, güey, tú ves ahí la videos, definición excelsa de propaganda política. A mí me encanta ver esos videos como documentales, güey, porque ves a los carros en Reforma, güey, así pasando, y a los morros aventándole los pinches, las piedras. No, los volantes, güey, así del movimiento, pegando, volanteando con botes y todo, o sea, haciendo ese tipo de, el trabajo de campo, total, ¿no? Ahora no sé, es tan fácil, así como decía Israel.
evento, ¿no? Sí, Exacto. y era de 51. Pero entonces se ve como Naruto. la organización yo creo que estaba súper cabrona, güey, porque realmente eso de que no hubiera dirigentes, o sea, que no hubiera como manos, güey, o sea. que las mismas estudiantes, que los del Poli que eran los fresas y los de la UNAM que eran los chairos, se juntaran y dijeran, güey, pues esto no, este güey está pasando de verga, nuestros compañeros, nuestros maestros, la chingada, y como decía Irra, salen las marchas, ¿no? Sale la marcha silenciosa, empieza a gestarse el movimiento ya en grupo, ¿sabes? Y cada vez se unen más y demás, lo que decías hace rato, o sea, llega un punto en que ya el IPN y la UNAM se unen como en este acto simbólico, como el Megazord de los estudiantes, ándale, de los movimientos estudiantiles, que la unión del UNAM y el IPN es como de, güey, pues, o sea, es simbólico, ándale, es simbólico, o sea, todo lo que representa que las dos universidades más grandes de la ciudad más grande del mundo estén unidas en contra de lo que está haciendo el gobierno, es como de, güey, o sea, Estado, no es cualquier cosa, ¿sabes? Como decías, Pablo, se hace como ya el Consejo Nacional de Huelga, que es como... que es donde esa es la organización, ¿no? Que se encarga, no somos jefes. Hay una ley, se llama la ley de hierro de la oligarquía, que es eso, o sea, que donde sea que haya organización, siempre se va a ver un como consejo, algo así, como siempre se va a ver ándale, sí. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, lo que decías, son tantas ya las protestas que la gente, o sea, te digo, la mentalidad de Gustavo Díaz Ordaz es como de reprimir. Sí, es como un robot que ya exterminar estos. Hay una misiela. En su pliego petitorio de él sí decía destruir, güey. Sí, destruir. Es tanto ya la represión, el pinche famoso bazucazo, que es lo que te cuentan todos. No, sí que hubo un bazucazo en la entrada de las prepas y se metió la poli acá. Sale lo que decías, el rector Javier Barros. El rector Javier Barros. En su discurso épico, que lo pueden ver en YouTube, que muy bueno, diciendo que pues está en contra y renuncia acá porque pues no es posible que el gobierno esté violando la autonomía de la universidad. O sea, digo, todo esto en términos como conceptuales es muy simbólico por todo lo que estaba pasando, ¿no? Ya están hasta la madre todos, se juntan no solo estudiantes, esto también es muy importante, no solo estudiantes, eran colectivos civiles. Había sindicatos de todos lados, había amas de casa, había sociedad civil en general. Niños creo, pues no. Y seguro sí, pero eso ya, seguro en los artículos y en las fotos de la Deep Web podrán verlo. Seguro había algunos que la gente, es lo triste, güey. Cuando escuchas como que los testimonios de que realmente qué es lo que pasó después de el acto tan barbárico. Dicen que no, pues había niños, había zapatos a lo pendejo, güey, zapatos, ropa, lentes. Sí, dice que no sabían que tú decías que no estaba de zapatos, güey. Fíjate, es que ahí se los quitaron, güey, ahí dijeron, aquí nos vamos a usar. No, güey, pero ya está, o sea, había una, ¿cómo se puede decir? Lo que es ese rato, una solidaridad tan cabrona, güey, que pues, güey, la neta te unías, güey, te pegabas ahí, güey. Por eso me hubiera gustado, como les decía hace rato, tener a alguien en algún punto, si igual en un año tenemos la oportunidad de hablar con alguien que estuvo ahí o que vivía por ahí. O si nos están escuchando, alguien que estuvo ahí. O tienes una abuelita, un tío, porque ya es gente grande. Sí. Vamos a mayor de 60 años, ¿no? O una máquina del tiempo. O si tienes una máquina, préstame. ¿Puedes grabar? Préstame tu máquina del tiempo. Bueno, entonces, como decíamos, ¿no? El pedo, o sea, ya estaba todos estaban muy adentrados, ¿no? El movimiento avanza chido, güey, pues es lo chido, güey, que vas viendo que empiezan como que ya dejan el Poli, dejan la UNAM, y dicen, vamos ganando, ¿no? De alguna manera, pero no sabían que este güey era un verdadero hijo de puta, y que como tú mencionabas hace rato, le importaba mucho más, güey, y eso es lo cruel, güey, su nombre en la historia, güey, en México, que le salió como contraproducente. Nadie lo olvida, pero no lo olvida por lo que él quería que no. Güey, quitaron su placa creo que él fundó el metro o algo así, quitaron su placa del metro a la verga. Hay muchas cosas que eso también hay que recalcar. Gustavo Díaz Ordaz sí hizo un par de cosas buenas en su gobierno, inauguró cosas, pero todas esas cosas, güey, perdieron crédito por todo lo que hizo. Sí, o sea, seguro alguien se vio beneficiado por la administración del Gustavo Díaz Ordaz y del PRI en general, pero ahorita no estamos hablando de como de la política pública de Díaz Ordaz, o sea,
Estamos hablando de la represión del 2 de octubre. A ver. No, tú. Yo iba a hacer la transición, a ver, ¿qué pasó? Yo iba a decir el 2 de octubre y a ver. No, yo no antes de que lleguemos que por decir que también era por decir un parte era como si era Gustavo Cerdas, pero también era Luis Echeverría que venía y era la perra de Gustavo Cerdas. Luis Echeverría sigue de presidente. No, y güey, o sea, ¿qué pedo con México? No aprendemos, nos vale verga. Yo lo que quería decir, güey, hasta la fecha, güey, aquí quiero hacer un paréntesis. Creo que sigue vivo, güey, Luis Echeverría, güey. Y los estudiantes de aquel entonces, sí, güey, creo que sí, güey. O sea, no tengo el dato así como la biblioteca. No sé, pero, y si no tiene muchos años que murió, güey. Probablemente ya murió, pero no tiene muchos años que murió, güey. Los estudiantes del 68 iban a su casa, güey, en el día del 2 de octubre, güey, a mentarle la madre, güey, con sus pancartas, los maestros y toda la gente que estaba como que... sigue vivo, güey. Sigue vivo, ¿no? Sí, güey, sigue vivo Luis Echeverría, güey. Y siguen yendo a su casa, güey. Me cae mucho tiempo, güey. Exacto, güey. Vamos a mentar la madre de ese. Vamos a aventarle huevos a su casa. Güey, es que es como cuando agarran a los nazis, güey, a sus 90 años, güey. Ah, sí. O sea, te ponen en un pinche pedo así, güey. Tú dices, pobre viejito, pero al mismo tiempo dices, pero no, pobre, güey, vete a la verga, güey. No, pinche viejito acá también loco. ¿Pagas o pagas? Exacto. O sea, odiando acá que el cajero es negro y quiere matarlo en ese momento. Sí, güey. Es un viejito acá. Pero exacto, es un viejito, pero tú no sabes que por dentro está diciendo, hijo de tu puta pinche negro, porque los... Du hast mich. Kindergarten, Mike Tiger, Sí, seguro lo dice así, güey. Entonces sí, güey, o sea, bueno, pero Gladito, quiero hacer la transición, güey. Me siento acá, güey. Es que esta es una línea del tiempo, güey. Como en la historia detrás del mito, que soy el que lo está dando así como de... Eres Atala Sarmiento. Ajá, soy Atala Sarmiento. Una vez analizado la barbarie detrás de los pensamientos de Díaz Ordaz y entendido cómo se gestó el movimiento del 68, llegamos al día 0. Música de fondo, Pablito. Sintetizador. La marcha imperial. A 10 días de los Juegos Olímpicos, con Gustavo Díaz Ordaz de presidente en sus últimos años, güey, ya va de salida. Luis Echeverría es el secretario de Gobernación, si no me equivoco. Parece que sí. Y la UNAM, el discurso, la Unión UNAM Poli, güey, un movimiento ya masivo, güey, volante, llegamos al día, güey. Nos vemos en la Plaza de las Tres Culturas. ¿Qué pasa ese día, Isra? Primero, ¿qué es la plaza? No, güey, yo lo que hacemos hace rato, yo no tengo el gusto, güey. Yo creo que es como el santo grial de todo chairo, güey, ir al pinche Plaza de las Tres Culturas y estar ahí, güey, porque no sé cómo tocar no sé cómo, ¿qué podría ser? Visitar al Papa siendo religioso, como la meca del... Ándale, güey, de la Chaires, güey, exacto, la gente que dice que va a las pirámides a recargarse el chairo, va a recargarse su... a tomar a sus compañeros, a agarrar el edificio de Aguascalientes y sobarlo, está el fantasma del comunismo. Exacto, güey. Entonces, yo le decía hace rato a mi compañero Irra que no tenía como que el gusto de haber ido a ese lugar y como que tengo, pues en algún punto tengo que ir a ese lugar, ¿no? Pero entonces sí, güey, sí es no, o sea, no he ido como tal a Tlatelolco adentro y estar en la Plaza de las Tres Culturas, pero por si hay el dato, por si algún día están acá de rol en la CEPMIX, está el edificio de Relaciones Exteriores en el centro. Es un edificio como cuadrado, así alto, ¿no? De más de 3 pisos. O sea, si existen los edificios, gente de Aguascalientes, existen los edificios de más de 3 pisos. No, Torreplaza Bosques es lo más alto que existe. Sí, o sea, no. El pinche edificio acá es el de Relaciones Exteriores, un edificio pues muy bonito, muy icónico también en la ciudad. La manzana de enfrente es toda la manzana donde está Tlatelolco. Y está, creo, se llama Avenida Lázaro Cárdenas. Y por ahí, por esa Avenida Lázaro Cárdenas, se ve acá el hotel.
El Hotel Aguascalientes iba a decir, qué pendejo. El edificio Aguascalientes de acá, Aguascalientes enorme, y dices, no mames, estoy pasando por... Aquí seguro hubo estudiantes escondidos de que pues, para que no los maten. Bueno, entonces que exacto, volvemos a... Pero ahorita, vamos al 2 de octubre, 8 AM. KMD, los chicos de Operación 2 de octubre. Niños gordos tras de desglosada, intentan hacer una protesta así. O sea, en ese momento los chairos acá de la Ciudad de México estaban así como, güey, pues hoy es el plantón enorme en la plaza. Es hoy. Hoy vamos a ir acá al Zócalo. Que ni siquiera era muy importante, o sea, era un meeting. Y aparte era día hábil, ¿no? O sea, la gente iba a trabajar, día, los estudiantes iban a la escuela, pero pues no iban a la escuela. Porque mucha gente, el hecho de las anécdotas que te dicen así como, no, pues fíjate, de repente salimos es que nadie estaba estudiando, pero fuimos a volantear y luego pasé por mi chava, que fue con el novio de su amiga, y llegamos todos acá, perdimos un poco de grifa, llegamos con nuestra pancarta y nos fuimos a tomar, o sea, como que ya sabes, paz, hermano. Es como, y es esos días que la gente que no estaba, o sea, que dice, yo me acuerdo que ese día hice, o sea, y es un día muy como cuando se quedan las Torres Gemelas, o se murió Paco Stanley, güey, que la gente dice, yo estaba comiendo carnitas, güey, cuando Juan Gabriel, yo no me acuerdo cuando se murió Juan Gabriel, no. Yo me acuerdo que me acababa de comprar una tele y en cuanto la puse, güey, primero noticia, Chespirito estaba muerto. Lo maté, güey. Si hubiera tenido tele, desconectaste un chingo la tele. ¿Quién diría que mi pobreza era esa línea tan delgada entre la vida y la vida de Chespirito? A ver, continúa, por favor, con la historia. Sigue el día. Los chairos acá ya ponen sus playeras del Che, ¿sabes? Hasta la victoria siempre. Sus saquitos de los 60, porque en ese momento todo el mundo traía como sus... ¿Cómo se llaman? Blazers. No se llamaban saquitos de los 60, solo se llamaban saquitos. Saquitos de ahorita. Tenían su blazer de ahorita, que en ese momento es de los 60. Sus botas a gogo, que eran como de ahorita. Sus pantalones acá medio acampanados, porque la patilla, ¿no? La patilla acá está. Su ligote acá también. El lente de pasta, ¿no? Como tornasola, como de Ruigo Tobar, güey, chingón. Sí. O sea, ya tenían acá sus pancartas acá de cartón, de fuera, changordas. Así, o sea... de hecho, bueno, ahorita ya para las recomendaciones lo vamos a dejar así, el museo donde está todo eso. Se iba gestando el día, la gente pues iba la gesta, se iba conglomerando ya cada vez más gente en la Plaza de las Tres Culturas, donde pues se pronunciaron varios discursos de los líderes, ¿no? Donde pues se iba a marchar, ¿no? Donde se iba a empezar la procesión acá de señor, pero era acá Marx. Exacto, Marx y Lenin. ¿Qué pasa? Que ahí, o sea, desde ese momento los sitiaron, ¿sabes? O sea, sitian el sitio, el ejército, los rodean, los empiezan a rodear y bueno, aquí si quieren como más detalle de lo que pasó, vean Rojo Amanecer, película que de hecho estuvo censurada muchos años al principio y luego ya salió después por lo que es lo que decíamos hace rato, el régimen jamás ha cambiado. ¿Por qué en los 90s, o sea, Rojo Amanecer es como el 89, por qué en los 90s ya no se podía ver? Porque Cedillo y bueno, estaba Salinas, porque Salinas no dejaba que saliera la película porque es el mismo régimen, viene siendo lo mismo, siempre fue lo mismo y siempre ha sido lo mismo. Entonces creo que tiene que ver un poquito con eso, ¿no? O sea, la película para el momento era demasiado gráfica en el sentido de que exponía demasiado al gobierno, aunque no dijera nombres, porque realmente la película es buena por lo que muestra, o sea, los bichir y por los bichir. No, y porque, o sea, como dices tú, es como de un retrato de lo que pasó. Aparte das con guante blanco porque no dices nombres, no dijiste gobierno, no dijiste, pero viste que guante blanco, pero todo es interpretado lo que pasó, güey. Pero relatas lo que pasa, güey. Exacto, siento yo que como
porque fue tanto boom con esa película, fue porque no hablaba eso de, fue por estas decisiones políticas, no se meten en eso, nada más lo que la intención era como mostrar la pinche brutalidad del gobierno, de lo que pasó, pero ahora sí. Pero como desde el lado humano, ¿no? Porque te encariñaste con el abuelito, te encariñaste con el niño, sí, con los soldaditos, güey. Sí, te sentiste como, yo estaba ahí, o fue como yo lo vivía, o sea, los que lo vivían me dijeron, no mames, así fue, güey. No mames, soy yo. Sí soy. Sí, güey, pero es que realmente, o sea, ya cuando la gente ya está ahí en el meeting y como decía Irra hace un rato, pues los rodean, porque sí los rodean de lugares en donde no está muy, o sea, solo tenían una salida, güey, en la cual podían dirigirse por como los habían rodeado. Y pues obviamente la gente ya empieza con la estampida y empieza pues, la bengala, ¿no? Que cae. Espera, te voy a tener que detenerme. Hay un chingo de gente. Los discursos cada vez están poniendo más a la gente, pues más emociones cada vez. Obviamente ya conocemos a Gustavo Díaz Ordaz, que está contra comunismo, matar estudiantes. Es como su programación del partido. Estados Unidos, es como, o sea, en el PRI tiene como cámaras criogénicas donde crean así políticos de basura, prácticamente, y de restos de ratas y así. Más de transferir la como, necesitamos un político que mate estudiantes. Saca ese, ya lo descongelan y sale acá de matar estudiantes. Necesitamos reprimir a estos estudiantes. Necesitamos, obviamente, no vas a ir con con lo que decíamos hace rato, con el cuerpo de policía y como con cualquier gente, ¿no? O sea, tienes que ir con esta gente que también sabe cómo luchar con, ¿sabes? El contramovimiento que se le llama, ¿no? En este caso, pues, fue por parte de la policía, ¿no? Entonces, ¿a quién llama? Gustavo Díaz Ordaz, como decíamos, Luis Echeverría, que después fue presidente y fue quien básicamente permitió todos los abusos del Negro Durazo. Su mano derecha del Negro Durazo, José González, fue quien escribe el libro Lo Negro del Negro Durazo, donde retrata como tal toda la corrupción de la policía de esa época. En este caso es de los 70s, 80s, pero en los 60s empezaba como toda esta como actividad criminal dentro de la policía, porque ahí les va, mira, fíjate. El libro empieza como de esta manera, fíjate. Hasta traigo ya preparado, nada más que hace rato Lalo movió las separadores. Se me cayó. Pues tuve que buscarlo pinche toda la noche ayer buscándolo, güey. Es que consíguete un separador de verdad, güey. El libro es Lo Negro del Negro Durazo, se llama José González, el autor, que era de la mano derecha de este pinche puerco, ¿no? O sea que también era un pinche puerco, güey. Sí. Dice, el libro empieza así como de una imperiosa confesión. Dice, en mi vida de gatillero profesional, yo, Pepe González, autor del presente trabajo, comencé a matar desde los 28 años de edad, y teniendo en mi conciencia una cifra superior a 50 individuos despachados al otro mundo. Agradezco la intervención de los funcionarios por cuyas gestiones no me quedaron antecedentes penales. Advierto que maté por órdenes de gente como Gustavo Díaz Ordaz, Alfonso Corona del Rosal, que era como también un gente del gabinete, y muchos más. Lo que decíamos hace rato, solo cumplía órdenes, como de, ay, hijo de perra, ¿sabes? Como, si te da coraje, güey, y ya, sigues leyendo el libro y acá, y luego hay un capítulo que se llama, Formé los halcones, ¿sabes? Como, ¿quiénes son los halcones? Si no sabes, búscalo en este momento. Dice, debido a mi trayectoria como gatillero, se me comisionó para organizar ese grupo de camorristas profesionales conocidos como los halcones. Primero fueron 100, después se le heredaron al Departamento del Distrito Federal, que era la policía, y llegaron a ser 1000, aunque para ese entonces ya estaba fuera de control. O sea, este güey se le encomendó formar un grupo de gatilleros, asesinos, represores, dentro de las mismas policías, para ese tipo de cuestiones. O sea, para que tener a alguien siempre en todas las represiones, tener a alguien especializado aquí, alguien así, asesinos, vaya, eran los del guante blanco, liderando todas estas cuestiones contra los estudiantes. Eran güeyes, es que al final de cuentas eran criminales, eran criminales. ¿Cómo se dice? Tiene como un nombre, güey, ¿cómo se llama? Como una especie como cazarrecompensas, güey, como algo así, güey, porque pues al final de cuentas los que integran el escuadrón Olimpia, que son los encargados de abrir fuego contra los estudiantes para que el ejército piense, o sea, es una mamada, güey, está bien mamón, porque
que son esta gente que mencionaba Irra, son gente preparada, o sea, en cuanto a, saben cómo disparar un arma, ¿sabes? O sea, saben cómo matar a una persona, güey. Saben cómo dar a una persona para, no solo dispararla, cómo matarla, güey, o sea, cómo darle, güey, en un lugar, porque ahí te va. Lo que hacía el Escuadrón Olimpia es que esos güeyes tenían como que la orden de atacar a los estudiantes, pero también atacar al ejército, güey, para que el ejército pensara que quienes dio fueron los estudiantes, güey. Por eso, en cuanto... Iban vestidos de civiles. Iban vestidos civiles y traían el guante blanco o un pañuelo blanco en uno de los manos para entre ellos identificarse. Y cuando pasaban, se iban a disparar entre ellos, nada más gritaban Batallón Olimpia y ya, no te disparaban, güey. Entonces, cuando empiezan a agarrar a los estudiantes, empiezan a disparar desde el edificio Chihuahua, empiezan a disparar. Entonces empiezan a disparar los militares se paran, es un pinche desmadre, empieza la gente con el pánico, todos corriendo y todo, y empiezan como compañeros, es una provocación y toda la chingada, y pues sí, efectivamente una provocación, ¿no? Pero después resulta que la provocación salió provocada. Exacto, güey, de repente empieza la estampida de gente, güey, la gente, tú ves, o sea, está documentado, güey, hay videos de gente cayéndose ahí, güey, soldados como pecho tierra, güey, protegiéndose a ellos, y mucha gente también no sabe que muchos militares también están protegiendo gente, porque ellos sí estaban protegiendo a la gente, pero tenían la orden de matar estudiantes al mismo tiempo, o sea, de abrir fuego contra los estudiantes. O sea, civil, estudiante. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién sabe, güey? Sí, jamás lo sabía, es que la orden era disparar así hacia abajo, ¿sabes? Bueno, y sigue así el libro. Estaban en la nómina, estos hijos de perra, todos estos güeyes estaban en la nómina de parques y jardines de la Ciudad de México en ese momento. Dice, así pues, llamando las cosas por su nombre, participé en la matanza de Tlatelolco y con mi negra, supongo que su pistola, no quiero pensar que con su miembro, porque si no, güey, pues qué miedo, ¿no? Estuve acá, vergazos, matando gente. Mandé a varios sujetos al otro mundo, o sea, estudiantes, de güeyes de 17, 18, 19 años en promedio. Asimismo, participé en otros enfrentamientos de la época, lo que les decía, o sea, esos güeyes se dedicaban a reprimir y matar estudiantes, era su orden, o sea, era la política pública de seguridad. Era su chamba, güey, en otras palabras. Ajá, era su orden, vaya, y pues como quien da las órdenes, quién es el jefe, el general máximo, pues el preciso de Estado. Sí, o sea, básicamente es lo que quería retratar como con eso, sí, de que eran güeyes criminales que nada más porque estaban coludidos con el gobierno eran de su mismo círculo. Sus matones. Ajá, eran los matones del gobierno, y como dice, o sea, ya llegó un punto que ya cuando fueron los Olimpia, que ya eran demasiados, y pues ya era fácil poder organizar y reprimir, y ¿sabes? Y tener tanques, o sea, porque era gente dedicada para la guerra, vaya. Sí, para afrontar, la famosa, ¿cómo podemos decir? Lo comunista, güey. O sea, era para eso, güey. O sea, realmente los gobiernos en ese entonces sí tenían un miedo del comunismo muy cabrón. Al grado que organizaban este tipo de organizaciones, pues sí, de criminales, para que pues mantuvieran el orden sin que el gobierno metiera las manos aparentemente. Pero pues todo estaba coludido por desde arriba. Entonces, cuando pasa eso, güey, dicen, lo más triste de todo es que creo que el desmadre dura como 1 hora. Después de eso empieza lo que también se ve en la película esta de Rojo Amanecer, que es la búsqueda de los estudiantes en los edificios y en todos lados, güey. Entonces hay una parte que como que se ve, ahorita está como más difícil, o sea, está más peligroso ser estudiante que ser criminal. Porque ahí sí o sea, neta, güey, tú ponte en ese contexto, aunque tú no hubieras estado en esa marcha, güey, tú saliste de ese día de la escuela, güey, sí fuiste, güey, pero eres estudiante, te piden tu credencial, ven que si eres estudiante ya te cargó la verga, güey. Y me fuiste, güey, a lo mejor, güey. O sea, qué miedo. Era una cosa muy, sí, güey. Sí, porque no era así como, pues, no te librabas nada más con irte a meter a una casa. Señora, me están acá persiguiendo, déjame entrar. No, o sea, película. No les bastó, o sea, te digo, la orden era exterminarlo. Y se metían a las casas, sí, güey, a los departamentos. La película, o sea, se ve muy, o sea, imagínate, güey, que así te pasara, güey. Estás en tu casa, güey, y se meten, güey, a buscar, güey, y te abren el baño, güey, te buscan abajo de la cama. De las tú piensas que ya la libraste y mi madre llega, ahorita ya llegan y pues dos. Y como dice Pablo, o sea, no manches, y solo por ser estudiante, güey, o sea, más valía ser niño, güey, pinche hambre visionario, güey. Sí, exacto, porque ni siquiera eran acá detenciones, como, no, pues órale, perro, vente acá, ¿no? Eran, ¿cómo se le llama? Ejecuciones extrajudiciales.
Es como, o sea, eran... Te mataban a sangre fría, güey, ahí en las pinches escaleras de los edificios, güey. Que fíjate, realmente hay muchas cosas, güey. La neta, para no estar como ya tardarnos tanto. La neta, si la gente, o sea, si tu podcast escucha te interesa, como que es aprender un poquillo de ese pedo, pues hay muchas cosas que todavía están como que no vamos a hablar como tal, güey. Pero hasta la fecha no se sabe cuántos muertos hubo. No se supo cuántos desaparecieron. Hay gente que jamás desapareció después de ir ese día a la Tlatelolco. Jefa, voy a Tlatelolco. Pues no, mi hijo, seguro sí, va a estar, pues nomás vamos y lo marchamos. Mis cuates. Y ya jamás supieron nada de un chingo de güeyes así, o sea. Y son muchos, o sea, ni su cuerpo, ¿qué pasó? O sea, nada, güey. ¿Qué pasó al día siguiente, güey? Pues, ¿qué dijo? Por decir Televisa, ¿qué es de Televisa? No, pues es hoy que... fue un día soleado, dijo el saludo. Y creo que eran 67 los muertos, algo así, un saldo bien pendejo. Sí, como hubo enfrentamientos, estos días se rebelaron, pero la policía lo pudo controlar. Es como de hijo de perra, ¿sabes? Sí, güey, o sea, realmente estaba Jacobo. Por eso Jacobo, güey, se ganó el odio de toda la gente, güey. O sea, por eso ya Jacobo ya nadie lo quería, en el sentido de que todos se dieron cuenta de que, pues no mames, o sea, y hasta la fecha el güey se lo pueden recriminar, y yo creo que efectivamente se lo pueden recriminar, güey, porque, o sea... Pues ese sí ya se murió, ¿no? Sí, según yo ya se murió Jacobo. Yo no se lo pueden recriminar. La gente pasa en su tumba y le levanta el dedo. Orinar en las tumbas, no es cierto. Cosas que hay que hacer en la vida, orinar en la tumba de Jacobo. Cantar que no te agarre Jacobo en su tumba. Ya todos sabemos que no te bruto ese puto. Ahí está la gente viéndote y tú gritando una pinche lápida, güey. Ni siquiera fue ya sé, güey, pero bueno. Aguanta. Ya como para ir cerrando, brutalidad, hay fotos, o sea, seguro ya muchos han visto las fotos de cómo los tenían acá encuerados, ahí para las ejecuciones, así como, órale, siguientes 10, pum, ¿Cuál es tu materia favorita? Geografía. Ahí sabían que estudias, güey. Ay, no, que no estudiabas, perro. ¿A qué hora es el receso? Ya sé, güey, no, sí. Entonces, en su IF, cuarto, informe de gobierno, sale Gustavo Díaz Ordaz, o sea, ante, no solo México, o sea, ante, pues, el mundo, pues, recordemos que esto fue mundial, ¿sabes? No, y aparte, el informe de gobierno no era la única manera hasta entonces, y ahorita está Twitter y todo esto, pero era cuando el presidente hablaba de lo que estaba haciendo la cara, y se caminaba por, creo que se llama Moctezuma la calle, y llegaban al Congreso, o sea, era todo una ceremonia. Sí, una ceremonia. Llega, o sea, no les va a leer todo el discurso. Hemos sido permitidos, accesos criticados. Véanlo, está en YouTube. Pero todo tiene Pero una de las partes como más chingonas, o más interesantes, pues, más chingonas, porque, tú también descubierto este perro. Más vulnerables, ¿no? ¿Qué dice? La injuria no me ofende. La calumnia no me llega, bueno, y el odio no ha nacido en mí. Parece discurso de madre bochín. Ay, güey. Perra siempre. Y luego ya después salvaje las como míticas palabras que quedan para la posteridad, como hemos sido tolerantes hasta excesos, criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente. ¿Qué es irremisiblemente? O sea, imperdonablemente. La biblioteca. El orden jurídico. Este güey es como de, no vamos a permitir que estos güeyes hagan disturbios por lo que decimos hace rato del artículo, porque no se puede, o sea, no lo vamos a permitir y punto. Tenemos la ineludible obligación de impedir la destrucción de las fórmulas esenciales, el status quo. No querían, o sea, el miedo al comunismo y que las estructuras sociales se rompan. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos. Fíjate, hijo de esa pinche. Es como cuando tu mamá te quería pegar, güey, te dice, no te quiero pegar, hijo, pero tú no hiciste que te pegaran, o sea. Tuviste la culpa. Pero que tomaremos si es necesario. Lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos. Hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. Qué bonito discurso, pero maldito perro. Exacto, de hecho, por ejemplo, tengo amistades priistas, vaya que son priistas acá, militantes y así, y obviamente preguntan, oye, ¿qué pedo con este morro? O sea, y dicen que, o sea, que en la misma memoria del partido, sí es como de, güey, es como, siendo yo que para los alemanes Hitler, güey. Estos güeyes también es como de, güey, la neta, ese güey, o sea, sí, ni en el pinche PRI, güey, es de chocolate, güey. Ajá, o sea, es como, pero lo que decía es un güey que se creyó demasiado el príncipe de Maquiavelo. Que hay que meter, aquí me gustaría meter un random fact,
que el hijo de Díaz Ordaz Fumó mota con... fumó mota con Jim Morrison en el Palacio Nacional, güey. No, güey. En los Pinos, perdón, en los Pinos. En los Pinos, güey. Y ese güey era un hippie, güey. O sea, Era como una creepypasta acá. Es como una historia, leyenda urbana de ahí de los Pinos. De que un día estaba Jim Morrison, pues aquí en México, y pues Jim Morrison era Jim Morrison, déjame persino. Y que pues, quiero pensar que a lo mejor, como Gustavo Díaz Ordaz veía eso en su hijo, que su hijo acá de I wanna be sedated, de acá, bien rockerote, yo creo que veía eso. A lo mejor era como, estaba interiorizado en él ya su odio contra este antisistema, que lo reflejaba, pues, como no puede matar a su hijo, mató a Jim Morrison. Y así fue como... fue lo que le cargó acá la sobredosis a Jim Morrison para... Exacto, güey. No lo digo, no Aprovechando la época de Random Facts, güey, el Gustavo Díaz Ordaz era familiar de Chespirito, güey. Y tenía muchas facilidades para que Chespirito llegara donde llegó. Fíjate que, exacto, en ese momento la aristocracia en ese entonces está bien cagada, güey. Hay anécdotas de cómo, por decir, el Loco Valdés era muy amigo de Díaz Ordaz también, como cosa, era la élite de la gente, porque realmente el Loco Valdés ya era como que la comedia de aquel entonces. Ya estaba Jacobo también, que seguramente era amigo íntimo del presidente. Obvio, güey, todos estaban eran priistas, así como así, aquí son priistas y chingos. Por eso Chespirito siempre fue priista y siempre estuvo en pro del PRI, güey, de Televisa y fue pues América, güey. Por eso conoció Chespirito, fue ese cambio. No, güey, el chavo duró 900,000 años, güey. Estaba como protegido por todo, güey. Y que creo, te va, hasta ahorita, güey, que se graba esto, bueno, apenas tiene como un mes, güey, o dos, que quitaron como que ya el chavo animado, güey, porque el pendejo del hijo solo se enriqueció de alguna manera. O sea, como que hubo un pedo legal por eso, güey, que ya no había como derechos, ya Televisa ya no le interesaba, güey, así. No, el chavo. Según entendí, güey, o sea, los derechos de transmisión los tiene Televisa, güey. Pero los derechos de los personajes los tiene el hijo, güey. Es como que no llegan a un acuerdo, güey. Y no te voy a prestar a mis personajes. Es como agente libre, para ver quién, para BBC que quiera transmitir el chavo animado. O sea, no mames, o sea, Latinoamérica. ¿Y sabes qué, güey? Es lo que te iba a decir, güey. Está raro este pedo, porque acá en México, pues, sí, el chavo, todos a mí me gustaba mucho el chavo, güey, pero no mames, en Latinoamérica, pinche chavo. Yo decía algo allá en Colombia, güey, como el chavo. Yo, no, pues es como en México. Yo decía, mami, como en el chavo, güey. Yo, pues no. ¿Han visto el video? Pero no me acuerdo que está cantando. Es como un argentino que no, güey. Vi un sketch de Eugenio Derbez, güey, en un mundial, y que salió así como de que están, güey, dando premios por preguntas. Y dices como de... ¿Quién fue el primer presidente de México? Y salió Eugenio Derbez, pero así como si dice un güey, Roberto Gómez Bolaño, ¿no? Sí, güey, dile. Y así el otro pendejo, Roberto Gómez Bolaño. Enrique Segoviano. Sí, güey. Sí, güey, te decía, o sea, pero yo pensando, recapitulando con el random fact de Díaz Ordaz, güey, que era primo de Chespirito, tío de Chespirito, algo así, güey, le dio muchas facilidades. Y, o sea, y tiene la misma mentalidad Chespirito en el fondo, güey, o sea, nos romantiza la pobreza, güey, se la pasan chido acá. Pero es autoritario también. Ese güey vivía en su cuna de oro, güey. Imagínate la gente de la vecindad del chavo. Todos eran gente que votaba por el PRI, ¿sabes? Era el tipo de gente al que estaba dirigido el PRI, entonces... Si también tenemos las televisoras, te reflejamos como de, mira, y es padre, y te romantizamos. Exacto. Y nosotros tenemos acá nuestras reuniones con asesinos y acá, y hacemos lo que queramos. Y tenemos nuestras olimpiadas, que pinche abucheo también fue así como de... Sí, güey, o sea, es lo que te ganas, o sea, te digo, quedaste manchadísimo para la memoria del país. Así, y así, exacto, y así fue como este... pésimo presidente marcó la historia del país de una manera siniestra. Y para los pésimos presidentes que hemos tenido, o sea, ya es mucho decir, ¿no? Ya es mucho decir. Que pasa la historia como uno de los peores. Yo creo que en el cielo, en el salón de la fama de los pésimos presidentes de México, entra Gustavo Díaz sobre estos. No mames, ahí viene el jefe. Ahí viene el jefe, No, este es el jefe. Cuando llega la maestra, Luisito, ¿qué pasó, profe? Pinche Hitler así, güey. A ver si no me quitan mi lonche. ¿Qué trajiste hoy, Adolfito? Ya, mi lonche.
Acá, pinche, ya sorda, le metes un mazapanazo, güey. Pues ya, calzón chino, Hitler. Los puros animales. Pero bueno, entonces, bueno, nos vamos ya. La conclusión, vivir en México es lo peor. Como dirá Alex Está Lora, muy mal, güey. y nadie puede protestar Porque nos vienen a encerrar, güey. en las tocadas de rock, güey. Ya no nos quieren quitar, güey. ¿Saben qué? Ya me enojé, vamos por alcohol. Ya, vamos a... Exacto, vamos a tomar cerveza y aventar las botellas al pinche Palacio Municipal, güey. Público radio escucha, va a sonar muy trillado, pero 2 de octubre, No se olvida. no lo olvidemos, güey. Sí, no, la sí, neta sí, no. Y no tanto como el 2 de octubre como fecha, o sea, que no se olvide la clase de como abuso que puede existir si Exacto. Que sigue existiendo, Y la lucha decíamos hace social, rato de las que Ayotzinapa, güey. siga así, no, y no, o sea, exacto, yo creo que también algo de lo que cabría resaltar de este pedo es que hay que ser muy conscientes de las luchas sociales, güey. Eso es como que lo más importante, porque en ese entonces fueron los estudiantes, también los de Ayotzinapa fueron los estudiantes, pero pues también ahorita hay, o sea, los movimientos sociales cada vez toman más seriedad y más fuerza y más compromiso, como está lo del feminismo, está lo del racismo, o sea, cada vez son más fuertes y tienen como ideologías un poquito más aterrizadas, como con más... No, güey, con esto de la globalización se hacen fuertes, güey. O sea, ya no es una lucha de unos pocos, ya, güey, te puedes unir, Exactamente, te puedes güey. coordinar, güey, y podemos hacer un cambio, güey. Exactamente, ¿no? Incluso, o sea, es eso, yo siento que lo que cabe resaltar es verlo como, o sea, así como una tragedia como tal y recordar a la gente que murió No por nos sus permitamos derechos, olvidar, güey. pero por lo mismo también, pues ahorita hagamos lo mismo por los nuestros, ¿no? O sea, defendámonos y no seamos como culeros con las personas que marchan. O sea, si a ti no te gusta marchar, pues no marches. Pues márchate a la vez. Márchate chingate. No, pero pues, güey, pues es por algo, ¿no? Y ya no existe este tipo de situaciones que, pues, Exacto, güey. como un país, pues no te hacen olvidarlo jamás, güey. Y aunque pasen los años, pues sigue calando, ¿no? Sigue estando curado, pero pues hay que... Sí, güey, creo que tienes razón y es lo que decía hace rato Isra decía, pues siempre ha habido gente así que nada más por hacerla de pedo y por reventar, Sí, pero no, güey, todos todos estos eventos ya son más profundos, güey, o sea, sí hay gente ahí en esos movimientos que nomás tiene ganas de ir a chingar, sí hay, pero o sea, ya no es el fondo, güey, el fondo sí es llevamos años sufriendo, güey, cosas, injusticias, racismo, machismo, represión contra estudiantes, un chingo de cosas, güey. Y apoyemos esos movimientos, o por lo menos, güey, si no te gustan, güey, no los revientes, güey. Sí, güey, exacto, güey, no seas como ese güey que... mordaz. No seas como este güey, ¿no? ¿Cómo se llama el hermano de Facundo que siempre va y molesta a los de Frena? ¿Sí lo han visto? Como que siempre va y, bueno, pero pues tú, ¿por qué está marchando acá? Pero pues la gente le dice, no, que sabe qué, pero ya lo topan, y no, tú vete de aquí, nomás vienes a molestarnos siempre, les dice, o sea... Cuestionen todo, la neta, o sea... Sí, cuestionen. Sí. Todo. O sea, que los movimientos sociales sí los pueden cuestionar, güey, pero realmente también, o sea, desde un punto, de un criterio, güey, un punto crítico. Ser racional. Pues desde hace rato, o sea, la solidaridad no es como que, ay, ahora ya me voy a ser aliado, ahora ya me voy a ser ahora ya voy a ser acá... Como los hombres pendejos que dicen que son feministas. Black Lives Matter y acá, o sea, no, o sea, la solidaridad Aliados. llega, sola, ¿no? O sea, nada más tienes que ser consciente como el tipo de luchas que hay, como decía, o sea, movimientos sociales ha habido desde siempre. Cada vez como van tomando diferentes nombres. En este caso, pues hablamos de los estudiantes, ¿no? Y así. Ahorita estamos hablando, como decías, como de movimientos contra el racismo, movimientos de feministas. Ahorita el ambientalismo también ya está como que cada vez tomando más presencia, que pues de eso se trata el ambientalismo, que el medio ambiente se torne como un sujeto más en la conversación, pues, pero ahorita no nos vamos a meter acá en esos temas. Como decía, movimientos sociales siempre los va a existir, siempre va a existir protestas, siempre va a existir oposición. Infórmense, o sea, escuchen este tipo de programas que pues Vean películas, documentos. Aquí hay una lista de recomendaciones de películas: El Grito, Rojo Amanecer, Díaz Ordaz y El 68, Ni Perdón ni Olvido, Tlatelolco, Las Claves de la Masacre, Matanza de Tlatelolco, Borrar de la Memoria de Tlatelolco, Verano del 68, que es como la de El Amor, ¿no? Titanic. Olimpia, Un extraño enemigo, o sea, son listas que están ahí disponibles, son películas y videodocumentales
no te relatan todo eso, ¿no? O sea, Sí. no me acuerdo cuál de todos estos es, pero hay un documental donde hablan, como decías hace rato, de con las personas que estuvieron ahí, son como Sí, de- yo creo. Sí. y la misma gente que vivía ahí en Tlatelolco van y le tocan, oiga señora, pues ustedes se acuerdan, no, Simón, Sí, creo que sí, son como estudiantes, ¿no? De cine también, Ajá. creo. Entonces, pues está interesante en este caso, pues para que no se olvide, cultívense de lo que sea, pero en este caso, pues que no se pierda, que no se olvide de que, pues, Exacto. Y para que no lo olvide, también tenemos unas playlists ahí para de las rolitas que... música de protesta. Música de protesta y música del 68, ¿no? O sea, música escuchaba en esa época, o sea, como para hacer como un pinche... Este es el año. Una cara, estamos en el 68, Pasan cosas del 60. Me están matando porque soy estudiante en el 68. Juegos Olímpicos. porque es el 68. Y ya se los ven muy abusivos y les digo, están como por ahí dándose la vuelta por los pinos, donde según esto Díaz Ordaz fumó, el hijo de Díaz Ordaz fumó mota con... Pues fue una moto también usted y Fumen mota, nada más cuídense porque hay soldados vigilando la entrada, está perro meter mota ahí, pero ahí en Los Pinos, que son como un chingo de residencias, hay un museo dedicado a la memoria del 68 y pues, si me acuerdo y me dan ganas, les subo unas fotos de cuando fui. Sí, súbela. Ahí está la placa, por ejemplo, que quitaron de Díaz Ordaz del metro, creo, hay como fotos y los pósters que había en la calle, o sea, los pancartas, hay un chingo de cosas de esa época, y pues les digo, si hay chance y ganas y así, pues subo unas fotillos, y me da la chingada gana. y creo que pues ya hemos terminado, ¿no? Terminamos ya. A partir del baño, ya. Un episodio algo largo, hemos tratado que sea un poco más corto, pero bueno, nos vamos, nos pedimos. Muy bien, es para que este es un especial, Es un tema cualquiera. Es un tema cualquiera. Nos retiramos, escúchenos en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer, en Spreaker, en todos los pinches lugares, güey. en YouTube. Somos la plaga, ¿no? Ah, ya sé quién es Leo Martínez, güey. ¿Quién es Leo Martín? Es el esposo de una prima. Ah, Nos mira. escucha y siempre nos da su feedback en mira. Twitter. A ver si ya te gusta, mamón. Un saludo a Leo Martínez, Saludos. que nos dio el feedback. Sí, güey, el audio, gracias. TQM. Te cuene, ¿no? Entonces, pues Lo bueno. dices ahorita, güey, pero cuando viste el tweet. Este pendejo, ¿quién es? ¿Tienes idea de lo que...? Nos vamos, 2 de octubre, no se olvida. Jamás. Bye.